Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, los saludo con mucho gusto en Café con Azúcar, notidiario de periodistas multimedios, patrocinado por Xerox Córdoba y transmitiendo desde el Centro de Difusión Turística y Boutique de Córdoba MX, Turismo Córdoba MX, en el centro de la ciudad de Córdoba. Pues hoy les traemos la información, además de que es martes de historia e historias, con un tema que pues vamos a estar platicando el día de hoy. Un tema muy interesante, pero pues vamos primero a las noticias. Fíjense que hoy la gobernadora Rocío Nale informó, dio a conocer que en el fraccionamiento Reforma, ubicado en el puerto de Veracruz, es un fraccionamiento pues de clase media alta, céntrico. Bueno, pues ahí había en la avenida Cristóbal Colón, que es una avenida muy transitada, ya es una zona residencial y comercial, hay muchos restaurantes ahí de buena categoría. Bueno, pues funcionaba una casa de seguridad y gracias a un operativo de los dos niveles de gobierno, de corporaciones de seguridad, como Ejército, Marina y Secretaría de Seguridad Pública, pues lograron desmantelar esta casa de seguridad y liberaron a varias personas. Aún está pendiente de darse a conocer cuántas personas estaban privadas de su libertad y si hubo personas detenidas, pero increíble que en un lugar como este, bueno, pues ocurran este tipo de situaciones. Un lugar como este, les digo, pues un lugar muy céntrico, un fraccionamiento de lujo, está prácticamente pegadito a Boca del Río en los linderos de estos dos municipios. Y fíjense que sobre el tema, pues con este tema relacionado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos expresó su preocupación por la negativa de la Fiscalía General del Estado en no aceptar o rechazar 4 recomendaciones que le hiciera llegar la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Todas estas están relacionadas con desapariciones de personas, un problema que es grave aquí en el estado de Veracruz y en general en todo México, pero bueno, pues llama la atención que incluso ya lo regañó prácticamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Fiscalía General del Estado en este sentido. Hay que trabajar mucho en ese sentido. Vamos a ver que si se pronuncia al respecto la gobernadora Rocío Nale. Recordemos que desde que asumió el cargo ha estado pues muy latente la posibilidad de que sea destituida o de que se le invite a renunciar a Verónica Hernández Yaranz, la fiscal general del Estado. Y fíjense que cambiando radicalmente de tema, pero bueno, es una información que está circulando ya desde hace un par de horas, la Casa Blanca en Estados Unidos emitió un documento donde señala que los aranceles del 25% impuestos a las mercancías provenientes de México se debe, y ya voy a hablar textualmente, voy a leer, dice, por la relación intolerable que existe entre los cárteles de la droga y el gobierno de México. El gobierno de México, continúa, ha proporcionado refugios seguros para que los cárteles se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos. Así dice un documento difundido la noche de ayer. Recuerden que hoy entró en vigor estos aranceles, pero así de grave es la acusación del gobierno de Estados Unidos. Por supuesto, el gobierno de México pues rechazó estas aseveraciones. Lo cierto es que está previsto, les decía yo, de acuerdo con información que tiene un par de horas de estar circulando, es que la Casa Blanca podría anunciar ya el día de mañana ajustes en el tema arancelario tras un acuerdo con México y Canadá. En las últimas horas pues, se aceleraron las conversaciones, los tratos y no se prevé que sean eliminados al 0% los aranceles, pero sí hay un acuerdo de disminuirlos, todo indica. Y fíjense que, bueno, en el ámbito electoral, pues prácticamente ayer lo platicábamos, estamos en los días decisivos para que los partidos den a conocer a sus candidatos rumbo a la elección del próximo 1 de junio aquí en el estado de Veracruz para renovar las 212 presidencias municipales. Y bueno, hace
hace un ratito, Igor Rojí, exalcalde de Orizaba, que llegó al poder a través del PRI. Bueno, pues ahora ustedes lo saben, es diputado local por el Partido Verde, y bueno, hace unos momentos anunció que él será el candidato o promotor de la Cuarta Transformación, porque así le llaman ahorita, pero él será el candidato de la Alianza Morena Partido Verde en Orizaba. Así lo dio a conocer en sus redes sociales. Y en Jalapa, fíjense que la gobernadora Rocío Nale designó a Luis Octavio Hernández Lara como nuevo director del IPE. Y bueno, pues ¿qué tiene esto de relevante? Pues que llega en lugar de Daniela Griego, quien había sido ratificada por Rocío Nale como directora del IPE, estuvo en la administración pasada con Cuitláhuac García, y pues esto quiere decir que Daniela Griego prácticamente se da por hecho que será la candidata de Morena y del Partido Verde para la presidencia municipal de Jalapa. Esto prácticamente pues es un hecho. Y fíjense que hablando de Jalapa, pues el día de mañana estará en la capital del estado el presidente municipal de Fortín, Gerardo Rosales, para confirmar la petición que realizó por escrito y que obviamente es secundada por la mayoría de la población fortinense, para remover a la policía municipal y solicitar que llegue la Marina Armada de México para resguardar a la población de Fortín. Ayer platicamos de este caso y bueno, les reitero, información confirmada por periodistas multimedios, mañana estará en Jalapa el alcalde de Fortín para pues proseguir con este trámite del retiro de la policía municipal de Fortín. Y bueno, finalmente pues les platico que desde anoche estaba circulando, aunque no de manera, pues vamos a decirlo, todavía confirmada, un esquema de desvío de recursos en la Secretaría de Educación de Veracruz, donde se señala al actual diputado federal Senyacen Roberto Escobar de haber incrustado aviadores en la nómina cuyos salarios eran reintegrados hacia cuentas personales de personas que están identificadas ya y que al parecer trabajaban en la Secretaría de Educación de Veracruz. Son acusaciones pues graves porque pues están difundiendo ya capturas de pantalla, números de cuenta, nombres con apellidos. Bueno, hasta este momento el diputado pues no ha emitido un comunicado al respecto. En tanto, la Auditoría Superior de la Federación pues confirmó que detectó un posible daño patrimonial de 388 millones de pesos en el manejo de recursos federales de la cuenta pública 2023, esto por parte de la Secretaría de Salud del Estado. Así que pues todavía tendrán que aclarar mucho los funcionarios de la administración de Cuitláhuac García. No se duda que incluso sea llamado precisamente a comparecer el mismo ex gobernador. Y como les decía al principio de esta transmisión, hoy es día de martes de historia e historias. Y bueno, pues hoy lo que les queremos platicar, lo que les platico, pues es cómo Córdoba en diferentes momentos de su historia, al ser un lugar de paso, pues se convirtió en un lugar de trasiego de esclavos. Así es. Fíjense que en la época virreinal, en la época mal llamada de la colonia, pero bueno, durante la dominación española, bueno, pues Córdoba fue un lugar importante de asiento a donde llegaban pues los traficantes de esclavos, los traficantes de sangre como se les llamaba, quienes comerciaban con las personas pues que eran traídas desde las islas de las Antillas o a veces de la misma África para ser vendidas en la región. En aquella época, ustedes lo saben, bueno, pues el esclavismo estaba permitido y eso no obsta para que pues aquí Córdoba fuera un centro esclavista importante. ¿Dónde se encontraba el mayor centro esclavista? Bueno, pues de acuerdo con la tradición y algunas investigaciones que se han realizado, bueno, pues era precisamente el patio de la Estrella, ubicado aquí en el centro histórico de esta ciudad de Córdoba.
a donde eran trasladados las mercancías, en este caso, porque eran tratados como mercancías, a donde eran trasladados los esclavos que eran pues traídos desde, les digo, desde las islas de las Antillas, la gran mayoría, algunos también desde África, y que llegaban al puerto de Veracruz para ser desembarcados, y algunos eran vendidos ahí mismo y otros, la gran mayoría, eran traídos hasta la villa de Córdoba, donde eran vendidos al mejor postor a los hacendados, sobre todo azucareros. Eran obligados a trabajar en estas haciendas, y mientras eran pues traídos y se esperaba que llegara el día de plaza, que era el domingo, pues el lugar donde tenían que permanecer era el llamado Patio de la Estrella. Ustedes lo conocen, ubicado en la calle 3, entre avenidas 3 y 5. Pero ese no ha sido el único episodio donde pues Córdoba se distinguió en sentido negativo, se distinguió por ser un centro esclavista. Hay la tradición oral nos cuenta que el señor Tres Gallo, un poderoso comerciante de la época del Porfiriato, era quien comerciaba con personas que eran pues capturadas y llevadas sobre todo a lo que es Valle Nacional, en aquel entonces una inmensa hacienda ubicada en el estado de Oaxaca, en los límites con Veracruz, dedicada a la producción tabacalera. Y todo esto está narrado, está cronicado por el escritor norteamericano y periodista John Kenneth Turner. Él escribió un libro que, si no lo han leído, se los recomiendo que lo adquieran, que lo lean, llamado México Bárbaro, y donde él precisamente pues narra estas situaciones. En la edición de la revista Magazine, que está aquí a la venta en el Centro de Información Turística de calle 3, entre avenidas 3 y 5, se retoma este pasaje histórico donde John Kenneth Turner relata cómo llega a la ciudad de Córdoba después de haber estado en Orizaba y se hospeda en un hotel ubicado frente a la estación del ferrocarril, y ahí observa una mañana cómo, al despertar y salir al balcón de este hotel, observa cómo unas personas que van atadas por el cuello con una soga son llevadas por la fuerza, caminando en fila india, por los famosos rurales, un cuerpo de seguridad que en la época del Porfiriato se distinguió por precisamente mantener a raya a pues los campesinos, a los indígenas. Y al preguntarle John Kenneth Turner al sirviente que acudía precisamente a atender a los huéspedes, este le contesta que en México, aunque legalmente no estaba permitida la esclavitud, era un hecho que ésta se daba. Y bueno, John Kenneth Turner hace precisamente una narración, además de que hay otras fuentes, donde en la época del Porfiriato, todas aquellas personas, hombres prácticamente en su gran totalidad, aunque no se exceptuaban las mujeres, todos aquellos hombres que se dedicaban a la vagancia, que cometían algún delito, aun por mínimo que fuera, en fin, gente que no tenía mucho arraigo, que no tenía una familia, bueno, pues eran encarcelados con cualquier motivo, eran llevados a la cárcel, y estamos hablando de casi todo el país, aunque con mayor pues continuidad o mayor número de casos en el centro del país. Bueno, eran llevados a la cárcel, y al ver que nadie preguntaba por ellos, al ver que no tenían muchas veces dinero, bueno, pues eran llevados en ferrocarril hasta la ciudad de Córdoba, y aquí eran desembarcados, eran pues traídos
y los traían precisamente, también lo menciona Rubén Calatayud en alguna de sus escritos, de sus crónicas publicadas en los periódicos de Córdoba del siglo pasado. Bueno, decía que eran traídos aquí precisamente al patio de la Estrella y aquí permanecían en este lugar y en otras casas, en unas aparentes como casas de seguridad, y después de que se reunían un número suficiente pues de personas esclavizadas, ya entonces eran llevadas por la fuerza al tren en la estación de ferrocarril y trasladadas hasta Tuxtepec, que era el lugar hasta donde llegaba el ferrocarril. Una vez ahí eran pues bajados y obligados a caminar hasta llegar a la inmensa hacienda tabacalera de Valle Nacional. Y es por eso que Córdoba adquiere nuevamente pues esa fama durante la época del porfiriato de ser un lugar importante de trasiego de esclavos. Y como les digo, pues esta actividad ilícita en el papel, pero tolerada por las autoridades, bueno, pues rendía frutos a muchas personas. Muchas personas se dedicaban le compraban a las policías de los diferentes ciudades de México o pueblos, les compraban a los presos por unos cuantos pesos, válgase la expresión, y estos a su vez pues los vendían a los hacendados. Como les digo, John Kenneth Turner habla precisamente de un empresario cordobés apellidado Tres Gallo. Esto, pues les digo, viene en el libro México Bárbaro, y también, bueno, pues esta crónica es retomada en la edición de Magazine Veracruzano, incluso una edición especial por el segundo aniversario. No es una edición muy nueva, de hecho, es la segunda edición de aniversario, crónicas, fotos y leyendas de Córdoba, y donde se retoma esta historia. Y bueno, pues esta es la fama que desde entonces ha cargado la ciudad de Córdoba, y todo por, de alguna manera, pues ser un lugar de tránsito, no solo de mercancías, sino ahora lo vemos también de personas. Esto es Martes de Historia e Historias, dentro del noticiario Café con Azúcar de Periodistas Multimedios. Yo les doy las gracias y los invito a estar pendientes de las actualizaciones noticiosas de Periodistas Multimedios a través de nuestras redes sociales, nuestra página web y por supuesto nuestros canal y grupos en WhatsApp. Pasen muy buenas noches.